Vamos a continuar con el tema número 4 de la segunda unidad que estamos estudiando y este tema es matriz inversa de orden 4×4. Vamos a aprender a determinar, a encontrar la matriz inversa, pero de una matriz de orden 4, es decir, 4 filas, 4 columnas. Es importante indicarles que el método que vamos a utilizar para encontrar la matriz inversa es el método de Gauss-Jordan. También es importante que ustedes recuerden el tema anterior, cómo escalonar una matriz, y para eso pueden revisar este video. Y nosotros aprendimos a dejar todos los elementos por debajo de la diagonal principal, cómo convertir en cero. Eso es lo que se llamaba el método de Gauss. También ahí les expliqué, o les indiqué al menos, les mencioné que si nosotros queríamos convertir una matriz o dejar una matriz en identidad o matriz unidad, que consiste en dejar todos los elementos de la diagonal principal por debajo y también los de arriba en cero, y además la diagonal principal, sus elementos pues son 1. Esa es una matriz identidad o una matriz unidad. Ese método, ¿qué método es? El método de Gauss-Jordan. El método de Gauss, solo los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Si todos los elementos, tanto los de arriba como los de abajo, los anulo, entonces método de Gauss-Jordan, es decir, dejar una matriz de esta forma. Esta es una matriz identidad o una matriz unidad. Para eso nos vamos a ayudar del método de Gauss-Jordan. También quisiera indicarles que este tema es un poco complejo explicarlo a través de un video en la pizarra, entonces por ende pues he utilizado información que está en YouTube. Aquí está el enlace donde hay un video explicando completo de cómo encontrar la matriz inversa de orden 4×4. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Aquí tenemos la matriz que observamos en la primera presentación. El procedimiento es, junto a esta matriz vamos a escribir una matriz identidad. Aquí la tenemos. Miren, entonces la matriz, y junto a ella pues mediante la separación de una raya escribimos la matriz identidad. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿En qué consiste encontrar la inversa mediante el método de Gauss-Jordan? En que nosotros vamos a convertir a esta matriz mediante el proceso de escalonamiento que ya aprendimos en el tema anterior, es decir, haciendo operaciones entre filas y columnas. Vamos a convertirla a esta matriz en identidad, en una matriz identidad, como está aquí. Pero vamos a trabajar con todos los elementos, incluidos los elementos que están en la matriz identidad que hemos escrito juntos. Es decir, estas operaciones no solo las vamos a realizar con los 4 elementos que encontramos en esta fila, sino con 8 elementos que encontramos, que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué resultado vamos a tener al final? Al final vamos a tener el siguiente resultado, que esta matriz se convirtió en matriz identidad, y aquí vamos a tener una matriz diferente, con diferentes elementos. Esta matriz viene a ser la matriz inversa. Entonces, ¿y ahora cómo hacer ceros estos elementos de aquí? Mediante el mismo procedimiento que ya les enseñé de cómo escalonar una matriz. ¿Cómo hacer ceros de estos elementos? De acá, el mismo proceso que aplicamos para estos, los aplicamos acá y en el mismo orden. Acá íbamos de abajo, la primera columna, hacia arriba, este era el pivote, estos dos hacia arriba, el pivote, y este elemento de aquí y el pivote. Y acá hacemos el mismo proceso, estos 3 elementos. Entonces el pivote viene a ser el que está acá, estos 2 elementos, este viene a ser el pivote, y este elemento y este viene a ser el pivote. En este video no voy a dar una explicación paso a paso porque, repito, ya se explicó de cómo escalonar una matriz y además aquí nos llenaríamos de mucha información. Entonces, al nosotros hacer este proceso de escalonamiento, bueno, aquí tenemos la matriz nuevamente escrita junto
a una matriz identidad para mostrar de cómo se va a trabajar, ¿no? Entonces todos los elementos, son 8 elementos ahora. Entonces luego de hacer todo ese proceso de escalonamiento, observen, la matriz que está al lado derecho es la matriz planteada, ¿no es cierto? El ejercicio planteado. Y la de acá es la que nosotros escribimos para empezar a hacer las operaciones. Y una vez que hemos realizado todas estas operaciones, esta matriz, miren, ha quedado en una matriz identidad. Y en esta matriz de acá, pues, que anteriormente era la identidad, ustedes pueden observar, hay diferentes números, diferentes elementos. Entonces, esta matriz finalmente viene a ser la matriz inversa de la que les presentamos en la primera lámina. Esta es la matriz inversa, este es el resultado que obtenemos después de realizar todas las operaciones. Entonces, ese es el proceso. Para eso, nuevamente les repito, usted tiene que recordar el proceso de escalonamiento de una matriz.